Visión Global es presentado por Funda Futuro, Fundación Bienestar, Trabajo y Futuro, Gobernación Bolivariana del Zulia, Consejo Legislativo del Estado Zulia, Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, Consejo Municipal Bolivariano Almirante Padilla. Ahora el pueblo sí tiene voz. Saludos Maracaibo, Zulia, Venezuela. Gracias, Señor Jesús de Nazaret, por permitirnos un nuevo día, por permitirnos una nueva semana en el inicio de un nuevo mes y podernos encontrar aquí en nuestro programa Visión Global con nuestro pueblo. Este programa es moderado y conducido por el economista Alberto Sobalbarro. Vamos de inmediato a nuestro editorial. La vida continúa y hoy se cumplen 234 días y nuestro presidente sigue llamándose Nicolás Maduro Moros. Es nuestro presidente para el periodo constitucional 2019-2025. Nuestro presidente sigue trabajando en pro de defender nuestro país, nuestra nación, nuestro pueblo contra las amenazas del imperio norteamericano, apoyada por algunos dirigentes de aquí, de Venezuela y el resto de Latinoamérica y el Caribe. Ya vamos rumbo a las 10 millones de firmas que debemos de presentar en los próximos días ante la Organización de las Naciones Unidas. El presidente sigue trabajando y podemos contar más de 6 millones de operados en la gran misión Milagro. De igual manera, el presidente reinauguró el Parque Industrial Tecnológico Hugo Rafael Chávez Frías, lo que llamamos la fábrica de fábricas. Igual le dio impulso a la empresa venezolana de válvulas, la empresa que construye las válvulas de nuestro país para la industria petrolera nacional. Este fin de semana también se realizó la Marcha Internacional de los Trabajadores, donde el presidente tuvo la oportunidad de estar en la clausura. Como debe ser, el presidente sigue trabajando por el pueblo, por su gobierno, por el Estado, por nuestra nación. Por otro lado, nuestro gobernador Omar Prieto Fernández sigue desplegado también en el estado Zulia, dando más de 18.000 combos de lo que tiene que ver con medicamentos de Bansul. Igual nos reunimos alcaldes con el gobernador, secretario de gobierno y todos los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela en una reunión semanal que se dio en un salón del Palacio de los Cóndores. Por otro lado, el ciudadano Juan Guaidó, quien es un diputado de la Asamblea Nacional en desacato, presidente autoproclamado en una plaza pública, violando esta Constitución y violando las leyes. Repito, es poco por ahí lo que vemos ya de él, no vemos anuncios importantes. Esta semana nombró unos ministros en un centro de gobierno que solamente él se cree. Esperemos que llegue el 5 de enero del 2020 y deje de ser presidente de la Asamblea Nacional. Él dice que va a seguir siendo presidente encargado, autoproclamado, en una transición que no existe dentro de esta Constitución. Ahí en la parte internacional tenemos que ayer se iniciaron todo lo que tiene que ver con la imposición de aranceles de la China a los Estados Unidos a sus importaciones por el orden de los 75.000 millones de dólares y desde los Estados Unidos las importaciones chinas por 250.000 a 300.000 millones de dólares. Allá en la Argentina, el presidente Macri, neoliberal, con programas neoliberales, viene al ajuste de un paquete económico con controles y limita la compra de divisas a los argentinos como personas naturales y personas jurídicas. De igual manera, la venta de divisas y, por supuesto, la declaración al Banco Central de la Argentina de todo lo que tiene que ver con las exportaciones. Bueno, ya va a un ajuste de controles, pero lo más importante que pasó esta semana pasada fue que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en un manifiesto de uno de sus máximos líderes, como es Iván Márquez, y en presencia de Santrich y otros líderes de esa guerrilla, retoman el camino de las armas. Pero es bueno recordar el origen de este conflicto colombiano, de esta guerra civil que se inicia en Colombia en 1830 con la muerte del libertador
Simón Bolívar se desatan ahí una cantidad de guerras, que es un conflicto que no termina de acabar, pero tenemos que llegar a 1948, cuando la ciudad de Bogotá se disponía a esperar a los dignatarios de la 9ª Cumbre Panamericana, que dio después fundación a la Organización de Estados Americanos. Hay un hecho antes de esa cumbre, que es que el 27 de abril de ese año está asesinado en la ciudad de Bogotá el líder liberal Eliezer Gaitán, y se da el inicio de una serie de protestas que terminan incendiando Bogotá en lo que conocemos como el Bogotazo. Entre 1948 y 1958, pasando por una dictadura en 1953 a 1957 por el general Rojas Pinilla, podemos contar en Colombia no menos de 300.000 muertos en las zonas rurales, en las montañas, en los departamentos agrícolas de Colombia. Se fundan las AUC, las Autodefensas Campesinas, no las AUC, Autodefensas Colombianas, que fundó Álvaro Uribe Vélez con los hermanos Fidel y Carlos Castaño, para combatir lo que era la subversión armada, que se inicia con los bombardeos en Marquetalia, al sur del Tolima, comandadas por el legendario comandante guerrillero Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, y Jacobo Arenas, intelectual, miembro del Congreso Nacional. Es bueno recordar que fue un batallón de unos 60.000 hombres de la Fuerza Armada Colombiana, los militares colombianos, que enfrentaron a un grupo de guerrilleros que solo defendían sus reivindicaciones en las zonas rurales, como la reforma agraria, el levantamiento del estado de sitio y otras reivindicaciones propias de una sociedad, de una economía basada en la agricultura, en la ganadería. Fue así como en 1964 quedan fundadas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Para los años 80, en una lucha que ha dejado sangre, muerte, desaparecidos, torturas, detenidos, se unen en los años 80 a otros grupos guerrilleros como el ELN, Ejército de Liberación Nacional, el EPL, Ejército Popular de Liberación, el Quintín Lameda y también el M-19, y en 1984 crean lo que es la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, y tratan ellos de ir a unos primeros acuerdos de paz llamados los acuerdos de la Uribe, que fracasan porque inclusive tocan el tema de lo que tiene que ver con el llamado a una constituyente. Así vamos a 1990, 91, 92, se dieron en Caracas, aquí también el inicio de unos acuerdos de paz en México, pero fracasaron. No es sino hasta finales de los años 90, principios del nuevo siglo, cuando ese grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, comandado por Marulanda Vélez, se une a Andrés Pastrana y inician, a través de un despeje de más o menos unos 5 municipios en 2 departamentos, allá lo que llamamos como el acuerdo o diálogos del Caguán. Allá en Los Pozos lo dejó embarcado la primera vez Marulanda Andrés Pastrana, porque no confió en la seguridad que le brindaba el Estado. No pasó nada. También irrumpió más o menos en el año 2003 las fuerzas militares de Colombia, acabaron con esos diálogos de paz. Pasa el año 2008, hubo un bombardeo en los campamentos de esa guerrilla en Ecuador, es con ayuda norteamericana bombardeado, y muere Raúl Reyes, quien era el canciller de la FARC para todo lo que tenía que ver con las negociaciones, y ese mismo año muere por muerte natural Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, quien no pudo ser encarcelado, ni juzgado, ni asesinado en miles de combates y miles de atentados que trataron de hacerle desde el Estado colombiano. Asume entonces el comando del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia el intelectual Alfonso Cano, que también muere en el 2011 por ataques de las fuerzas militares. Es bueno recordar que asume entonces Timochenko, alias Timochenko, quien era comandante del bloque del Magdalena Medio, de esa fuerza militar revolucionaria colombiano, y llega a conseguir sentarse con el gobierno de Manuel Santos en La Habana, Cuba, con veedores como Noruega, Venezuela, México y otros países, y llegaron a firmar unos acuerdos de paz en el año 2016 que con bombos y platillos celebraron, donde ganó el no en un plebiscito sobre el sí, es decir, si se acababa la guerra o se prolongaba
la guerra en un sí que tuvo el 51.23% y un no que tuvo el 49.23%, perdón, al contrario, 49.23% y 51.77%. Hasta el Premio Nobel de la Paz recibió Santos, pero este jueves el comandante Iván Márquez, con un manifiesto en mano, le dijo al mundo que las FARC retomaban el poder de las armas o retomaban las armas en Colombia para seguir con un proceso militar contra el Estado colombiano, porque definitivamente los acuerdos que se firmaron en el 2016 han sido violados por la nación, por el gobierno y por el Estado colombiano. ¿Cómo nos va a afectar esto a nosotros los venezolanos? Bueno, en los próximos acontecimientos y en nuestro próximo programa, en nuestro próximo editorial, daremos cuenta de eso. Por aquí, por Venezuela, seguimos gobernando con el presidente Maduro, el pueblo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los constituyentes, gobernadores y alcaldes, y por supuesto nosotros decidimos ser libres, soberanos, independientes. La lucha continúa y nosotros aquí en Venezuela venceremos. Vamos a un video sobre el tema de la FARC y volvemos entonces con el segmento de la entrevista. Una nueva etapa de lucha para el despertar de las conciencias. Desde el Iniria, que acaricia con la ternura de sus aguas frescas la selva amazónica y del Orinoco, sitiados por la fragancia del baupés que es piña madura, anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia, bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo, de levantarse en armas contra la opresión.